Bienvenidos a este segundo bloque de Unitec. Ahora sí, vamos a ver la segunda parte de nuestro informe de historia de las consolas. Mira. Con la llegada de la sexta generación aparecieron los 128 bits, aunque no todas las empresas aprovecharon plenamente esta capacidad en sus consolas. Sega Dreamcast, lanzada en noviembre de 1998 en Japón y en octubre del año siguiente en Europa, fue bien recibida en sus primeros días gracias a su lanzamiento anticipado en comparación con sus competidores. Fue la primera consola en incorporar un módem integrado para acceso a internet y soportar juegos en línea, además de ofrecer capacidades de navegación por internet. Pero por reestructuración internas y pérdidas económicas, Sega finalizó la producción de Dreamcast en el 2001, enfocándose en el desarrollo de software y la producción de arcades. PlayStation 2 se lanzó en marzo del 2000 en Japón y fue la consola más usada y vendida de la generación, con más de 155 millones de unidades vendidas. Su éxito se debió en parte a la popularidad de su predecesora y a su compatibilidad con todos los juegos de esta última. Equipada con un procesador de 128 bits, 32 MB de memoria RAM y una potente GPU con la ayuda de 3 coprocesadores, la Play 2 era capaz de manejar una amplia variedad de juegos y generar gráficos impresionantes para su época. Sony introdujo periféricos que ampliaron las formas de interacción, como un micrófono para competir en canto, A-Toy, una cámara de captura de movimientos y una guitarra inalámbrica. También destacó al ser la primera consola con capacidad para reproducir CDs de música y películas en formato DVD, convirtiéndola en un centro multimedia. Nintendo GameCube se sumó a la disputa en septiembre del 2001 en Japón y se diferenció al adoptar una estructura similar a las de la PC, incorporando un procesador PowerPC de IBM y una GPU de ATI. Introdujo los CDs como único medio de distribución, pero perdió la retrocompatibilidad con juegos de la consola anterior. Utilizando discos ópticos propios para evitar la piratería, la GameCube no podía reproducir CDs o DVDs convencionales. Aunque no sobresalió en gráficos en comparación con otras consolas de la generación, mantuvo el atractivo de los juegos exclusivos de Nintendo y ofreció accesorios que permitían jugar a títulos de Game Boy Advance. Microsoft entra en el juego con Xbox en noviembre del 2001 en los Estados Unidos, presentando un procesador de 32 bits basado en la arquitectura del Pentium 3 de Intel. Con 64 MB de RAM y una GPU de 256 fabricada por Nvidia, la Xbox incorporó un disco duro de 8 GB, utilizando una versión modificada del kernel de Windows 2002 con APIs similares a las de Windows y DirectX 8.1. Esta consola permitía a los desarrolladores adaptar numerosos juegos de PC. Xbox Live, una plataforma en línea, posibilitaba el juego multijugador global y la descarga de contenidos desde internet, pero algunos usuarios experimentaron problemas de seguridad relacionados con los cables y fuentes de alimentación. Con la llegada de la séptima generación, Microsoft insiste con su Xbox 360. Lanzada en noviembre del 2005 en Estados Unidos y en diciembre en Europa, fue desarrollada en colaboración con IBM y ATI bajo la dirección de Nick Baker, quien también contribuyó al desarrollo de la videoconsola 3DO. Equipada con una CPU IBM Xenon de 3 núcleos y una CPU de ATI, integrados a un único chip mediante la tecnología XCGPU, inicialmente se presentaron dos versiones, una con disco rígido de 20 GB y otras sin disco. Tiempo después se lanzaron modelos adicionales con más capacidad y conectividad Wi-Fi. Los accesorios incluyen el control Xbox 360 inalámbrico y más compacto que el de Xbox Kinect, una cámara con sensor de movimiento para juegos sin necesidad de un control y un lector de Blu-ray disc que se agregó después de una apuesta inicial por la tecnología HD DVD. Xbox Live, la plataforma de juego en línea de Microsoft, se renovó con 2 servicios de suscripción y para jugar títulos de la consola original en la nueva consola de Microsoft lanzó emuladores oficiales. Las primeras consolas experimentaron problemas de sobrecalentamiento conocidos como el anillo de la muerte, lo que llevó a Microsoft a reemplazar varios equipos a los afectados. PlayStation 3 se lanzó en Japón en noviembre del 2006 y poco después en Estados Unidos. Llegó a lanzar 3 modelos, la consola original o FAT como se la llamó siempre, el modelo Slim y casi al final una Super Slim, cada una con diversas capacidades de disco duro. Con un procesador gráfico multi
multinúcleo, mejora la calidad de los juegos y permite la reproducción de contenido multimedia en Blu-ray disc, DVD y CD. La interfaz facilita la navegación por los contenidos y la PlayStation Portable o PSP puede sincronizarse con la consola. Accesorios como PlayStation Eye y PlayStation Move permiten capturar el movimiento del jugador y PlayStation Network, rival de Xbox Live, ofrece servicios de compras en línea, juegos y soporte multijugador. Sony se enfrentó a críticas y problemas de seguridad en el 2011 cuando PlayStation Network sufrió un ataque que comprometió datos de los usuarios. Nintendo volvió a sumarse a la batalla de las consolas con la Wii, lanzada en noviembre del 2006 en Norteamérica y en diciembre en Europa. Su mando inalámbrico detectaba los movimientos y la posición del jugador y la consola permitía la sincronización con la Nintendo DS. La Wii también ofrecía accesorios variados como la Wii Balance Board para ejercicios y enfrentó problemas iniciales con la actualización de firmware que afectó a algunas unidades. Compatible con el software de GameCube, la consola utilizó su tecnología de discos y mantuvo compatibilidad con su predecesora. Y así llega la octava generación de consolas con la Wii U, sucesora directa de la Wii, que se lanzó el 18 de noviembre del 2012 en Norteamérica. El controlador principal presenta una pantalla táctil que funciona como una pantalla auxiliar o incluso principal, permitiendo la reproducción de juegos sin la necesidad de una pantalla adicional. Compatible con los controles de Wii y sus periféricos, también introdujo los Amiibo, reconocibles en el Gamepad utilizados en algunos juegos. Fue la primera consola de esta generación en terminar su producción el 31 de enero del 2017. PlayStation 4, lanzada el 20 de septiembre del 2013, también forma parte de la octava generación de consolas. Con cambios significativos en la arquitectura respecto a su predecesora, incorpora un procesador AMD y servicios como PlayStation App con juegos en la nube. Su enfoque en el juego social se destaca con la función compartir, con la que permite subir con facilidad imágenes, clips o transmitir en video. Esta consola tuvo dos actualizaciones, el modelo Slim y la PlayStation 4 Pro con mayor potencia y enfocada a ofrecer juegos en 4K. Xbox One, lanzada el 22 de noviembre del 2013, ofrecía capacidades como la transmisión de programas de televisión y la multitarea con aplicaciones. El controlador presentaba Impulse Triggers y la consola incluía Kinect con una cámara de 1080 píxeles y controles de voz expandidos. Hubo dos actualizaciones, Xbox One S en 2016 y Xbox One X, destacada por juegos en 4K. Discontinuada en el 2017, sus sucesoras Xbox One X y la versión digital de Xbox One S cesaron su producción en julio del 2020. La Xbox One S original continuó hasta el 13 de enero del 2022. En la actualidad, las consolas intentan sumergir al usuario en experiencias hiperrealistas durante el juego. Vienen con una capacidad de almacenamiento para una mayor cantidad de juegos, discos en estado sólido y una calidad gráfica mejorada. La relevancia de los juegos multiplataforma ha crecido, permitiendo a los usuarios conectarse y jugar con amigos que posean consolas diferentes. Esta generación también se ve influenciada por avances continuos en áreas como la realidad virtual, realidad aumentada y todo lo relacionado con inteligencia artificial. Nintendo Switch se lanzó a nivel mundial el 3 de marzo del 2017. Se la clasifica como una consola híbrida capaz de utilizarse insertada en una estación de acoplamiento para conectarse a un televisor. También puede ser retirada de la base y usada de manera similar a una tablet a través de una pantalla táctil o colocada sobre una superficie gracias a su soporte plástico integrado, siendo visible para varios jugadores. La Switch emplea dos controladores inalámbricos llamados Joy-Con que cuentan con 4 botones de acción estándar, un joystick direccional, sensores de movimiento y retroalimentación táctil de alta definición. Aunque comparten algunas características, difieren en algunos botones y funcionalidades adicionales. Los Joy-Con pueden conectarse a ambos lados de la consola para usarla como una consola portátil, adjuntarse al accesorio grip proporcionado para emplearlos como un mando más convencional o utilizarse de manera individual en la mano. Los juegos y aplicaciones para esta consola se encuentran disponibles tanto en cartuchos físicos de ROM de flash como en distribución digital sin restricción de región. Dado su carácter híbrido, la Switch no compite directamente en el mercado de consolas con sus contemporáneas, la PlayStation 5 de Sony y la Xbox Series X y S de Microsoft. La PlayStation 5, lanzada mundialmente el 12 y el 19 de noviembre del 2020, es la última consola de Sony y la sucesora de la Play 4. Esta quinta generación de consolas de PlayStation, diseñada por Mark Cerny, presenta dos modelos en su lanzamiento: la versión estándar con lectora de discos Blu-ray Ultra HD y una PlayStation 5 Digital Edition, utilizando una CPU AMD con microarquitectura Zen 2 y una unidad de estado sólido personalizada
pensada para transmisión de datos de alta velocidad, la PlayStation 5 mejora significativamente el rendimiento gráfico. La GPU AMD le permite la renderización por trazado de rayos, soporte para pantallas 4K, alta tasa de fotogramas por segundo y efectos de audio 3D en tiempo real. Además ofrece retrocompatibilidad con la mayoría de los videojuegos de la PlayStation 4 y PlayStation VR, pero sin dudas el mayor avance fue el nuevo control DualSense con vibración áptica y gatillos adaptativos dinámicos. Las Xbox Series X y S, lanzadas el 10 de noviembre del 2020 por Microsoft, son las competidoras directas de la PlayStation 5. Xbox Series X, 4 veces más potente que la Xbox One X, cuenta con una CPU de 8 núcleos y 16 hilos de ejecución, GPU de 52 unidades de cómputo, un disco sólido de 1 TB y 16 MB DDR6 de RAM y soporte para trazado de rayos en tiempo real. Busca optimizar la experiencia de juego con menos tiempos de carga y cambio de juego significativamente reducidos. Durante el transcurso de esta generación de consolas, Nintendo apunta a un mercado diferente y con una propuesta distinta, dejando el foco de la contienda sobre PlayStation y Xbox. Si bien se desconocen los números exactos de ventas de Microsoft, según registros, PlayStation lidera el mercado duplicando los números de Xbox, pero está claro que la gran apuesta de la compañía es la membresía de Game Pass con la adquisición de grandes estudios para generar un portfolio de exclusivos que podría superar a futuro al de PlayStation. Hoy la batalla es entre consolas físicas, pero a futuro esta contienda podría enfocarse en el gaming en la nube y en este terreno Microsoft lleva una gran ventaja. Y este fue nuestro informe de la historia de las consolas que seguro pensaste que eran 2 o 3. Bueno, no señor, han sido muchas más. Y ahora nos vamos a Image Campus. Vamos a estar hablando con Facundo Mounes del proyecto de incubadora para los alumnos. Pudimos arrancar con los primeros proyectos formalmente incubados. Es interesante poder decir que estamos con 4 proyectos en incubación. Hoy estamos abriendo el llamado a toda nuestra comunidad. Y destaco especialmente esto porque, por ejemplo, la incubadora en este año estuvo representada en 3 eventos más importantes de nuestro ecosistema, en la GDC, en primer lugar, en el Big Fest Maker Brasil, en el segundo lugar, y más recientemente en la Gamescom en Alemania. En general, Facundo recibe las entregas, ya es un trabajo interno, llega apilado, nos evaluamos con la administración, bueno, es todo un proceso. Así que nada, los que ya están en juego lo saben, lo vivieron. Que un juego se lance es un milagro, es un pequeño milagro. Entonces yo cada vez que veo un juego, no importa lo más chico que sea, en cualquier mercado, es tipo, ¿sabes lo que hubo atrás de eso? Por más chiquito que es eso, es realmente un milagro que salga un juego. Entonces, toda la ayuda que se pueda dar de la experiencia que tenemos del cuerpo de profesores y de allegados a Image Campus me parece muy importante. Estamos con el señor Facundo Mounes, podríamos decir el hombre que con el dedo decide cuál es el proyecto a incubar. Contanos primero, ¿en qué consiste este proceso de incubación? Bueno, no, para empezar, no quiero decir que no elijo a dedo los juegos. No, obviamente ya sé que es una cosa jocosa, pero no, es que es bastante... Todo el proceso de elegir el juego es algo bastante arduo. Imagínate que son ahora 2 meses de proceso de anotarse, después tenemos un mes en donde van a presentarse los proyectos, tienen que hacer un pitch, ¿no? Y venderlo cada uno de esos proyectos, después pasan por un jurado, ¿no? De profesionales de cada una de las áreas y con la potencialidad y viabilidad que le vemos nosotros como equipo, y recién ahí decimos, bueno, vamos a hacer una entrevista a cada uno de los equipos para ver cuáles realmente nos quedamos. ¿Cómo funciona y qué herramientas les da? Y funciona básicamente como
ayudando a llevar los proyectos que tienen los alumnos a la siguiente instancia, ¿no? Por ejemplo, en videojuegos viene alguien con una idea, viene con el pitch y dice: yo quiero tener un vertical slice o una demo para presentarle a publishers o inversionistas. Nosotros le ayudamos a mejorarlo y le decimos: bueno, mira, tiene potencialidad, entonces vamos a ayudarte a llegar a esa etapa. La idea es profesionalizar cualquiera de los proyectos o de las iniciativas que tienen los estudiantes, pero como habrás visto, también estamos tomando proyectos fuera o más grandes que el estudiantado, porque la idea de C-Cube es crecer en el futuro y empezar a tomar proyectos de toda la comunidad de desarrollo, tanto de videojuegos como de animación y de otras áreas. Desde que arranca en el proceso de incubación hasta que llega una instancia en la que dicen: ok, esto fue un éxito. ¿Cuánto es? Y yo diría toda la incubación, ¿no? Porque siempre te quedan ganas de hacer algo más. En el postmortem que hicimos recién del segundo proyecto, que es, digamos, el proyecto más grande que hemos tenido hasta ahora, quedaron un montón de cosas en el tintero por falta de recursos. No por falta de que los recursos no estén, sino que directamente no existen a veces. Entonces, medio que hay no una frustración, pero decís: bueno, no logramos todo, pero sí logramos lo suficiente como para que llegue de una buena manera esta etapa. Digamos que tenés los objetivos concretos y las cosas lindas que quisieras lograr además. Los 3 proyectos que ya están en instancia de incubación, el que ya está como el egresado, digamos, y los 2 que están en proceso. Contanos rápidamente un poquito de los 3 y cuál es la fortaleza de cada uno de los 3 proyectos. Muy bien, en realidad son 4, porque el primero, que ya terminó hace un tiempo largo, que es Boss Fight, es un proyecto de realidad virtual en donde lo que se apuntaba era tener una muestra tecnológica de las cosas que había en Image Campus. Fue un proyecto híbrido entre profesores y alumnos. Después, en los otros 3 proyectos que tenemos, uno que acaba de cerrar, que es Payloaders, es un juego muy redondo, digamos. Lo que tiene de fortaleza es que es un juego de acción en primera persona, que es diferente, porque no es de tiros, es un juego de acción en primera persona. Tempomancy es un juego que tiene un atractivo comiquero, digamos, te llama a entender qué está pasando en ese mundo. Entonces es muy atractivo, tiene un arte muy lindo y estamos ayudándolos a que ese arte se traduzca desde lo conceptual al juego en sí. Y por último, las Crónicas de los Libertadores, que bueno, es un proyecto hermoso porque habla mucho de la historia argentina y habla de la historia argentina desde el punto de vista de los jugadores, ¿no?, que quedan ocultos en los libros de historia. Vos recién hablabas de algo que es muy importante, ¿no? De que esto se ponga en el wishlist de Steam, que Steam, aclaro, es una plataforma de descarga de videojuegos. ¿Por qué es tan importante que la gente haga wishlist, o sea, que lo ponga en favorito? Y básicamente la plataforma de Steam, el descubrimiento de los juegos se basa alrededor de cuánta gente lo tiene en wishlist, en lista de deseados, porque es la intención de compra. Y esa intención de compra generalmente se traduce en compras reales. Entonces se retroalimenta de eso. La gente tiene más visibilidad con el juego. Es un sistema medio de jungla, ¿no?, digamos, pero y sobrevive el que grita más fuerte, pero es súper necesario para el descubrimiento de los juegos. Bueno, entonces, como no podía ser de otra manera, hay que ayudarlos a que griten más fuerte. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer wishlist o agréguenlo en la lista de deseados en Steam a los 3 juegos que pueden verlos en la página de la incubadora de Image Campus. El señor Facundo Mounes, el dedo mágico, podríamos decir, el que dice: este sí, este no, este sí, este no. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.